Buenos días. Comenzamos un nuevo vídeo sobre el curso de Historia de España y Francia de segundo bachillerato. En este caso hablaremos de la Transición Española, un periodo histórico que corresponde desde el año 1975, fecha de la muerte de Franco, hasta el año 1982, fecha de la victoria del Partido Socialista en las elecciones democráticas de octubre de ese año. En ese sentido, vamos a plantearnos una serie de cuestiones que expliquen cuáles son los principales logros y los principales fracasos de este periodo. Para ello, ¿por qué no vamos a plantear una pregunta para iniciar el tema? Observar la pregunta, plantear preguntas diferentes y asimismo resolverlas a través de un plan detallado. En este sentido, el plan podría ser el guión del índice de materias que vamos a trabajar, el camino hacia la democracia y la consolidación de la propia democracia, marcando estas dos etapas el hecho de la aprobación de la Constitución del año 1978. Como veis ahí, en el 22 de noviembre del año 75 se produce la proclamación de Juan Carlos I como rey de España. Y Juan Carlos, después de la muerte de Franco, 2 días antes, va a mantener en los primeros meses a Arias Navarro, viendo o observando cuál va a ser la labor de este presidente del gobierno que ya ejercía su labor durante el gobierno de Franco. Como veis, la continuidad y el inmovilismo van a ser las notas dominantes del gobierno de Arias Navarro. Tenéis a la izquierda la imagen del presidente y a la derecha la imagen de Manuel Fraga Iribarne, que ya le habíamos visto con su papel protagonista hacia los años 60 y 70 del gobierno de Franco como ministro de Información y Turismo y que va a tener un papel importante también durante esta época. Con ese concepto que veis ahí del espíritu del 12 de febrero, un espíritu que básicamente se trata de la realización de una serie de reformas, pero siempre unas reformas muy débiles y apenas avanzan en la democracia. Este gobierno de Arias Navarro se va a enfrentar a una fuerte oposición, tanto en la calle, como veis en la imagen de abajo a la izquierda en Barcelona, como arriba a la derecha. Una imagen política en donde la conocida como la Plata Junta va a suponer uno de los mayores focos de oposición al régimen en ese sentido político. Aquí tenéis algunas de sus demandas. La imagen referida anteriormente. Y una imagen bastante importante porque probablemente nos pueda servir, por ejemplo, para un comentario. Comentar esta imagen, una imagen en donde podemos ver, se trata de un hombre que lleva una... Bien, pensad en posibles respuestas, en posibles ideas para ello. Una foto excelente para un comentario de nuestra prueba. ¿Qué ocurre? Que la presión de la calle y la presión política es muy fuerte, la sintonía entre Arias Navarro y el rey es baja o muy baja y se produce la dimisión o el cese dependiendo de Carlos Arias Navarro. A partir de aquí, la historiografía ha hablado mucho, los propios periodistas del momento han hablado mucho, cómo va a suponer, cómo va a llegar el nuevo presidente del gobierno, se realiza una terna, el rey y sus colaboradores colocan finalmente a Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Un político que venía también del régimen, pero con un aire más renovador, con un aire más joven, con un aire diferente al que aportaba Arias Navarro. Fundamentalmente va a tomarse por parte de la monarquía y por parte del propio Adolfo Suárez la vía de el camino hacia la democracia, pero por medio de la reforma del propio régimen político y no por medio de la ruptura con lo anterior. De tal manera que va a ser el cambio de leyes sucesivo lo que va a provocar o posibilitar la llegada a la democracia a España. En este sentido, destacan el inicio de los contactos con la oposición política y los primeros síntomas de apertura por medio de ligeras amnistías políticas. Como veis, un momento sí mucho más importante va a ser el momento de la aprobación de la ley de la reforma política, la clave probablemente de este momento de la transición, ya que supone la apertura de la posibilidad de la existencia de partidos políticos y la llegada del sufragio universal a España, después de prácticamente 44 años. Bien, en este sentido, la ley de la reforma política se aprueba primero en las Cortes y en segundo lugar en referéndum. Un referéndum que es animado por la música del momento, por la prensa del momento. Aquí tenéis, pinchad
en la parte inferior, la canción de Harcha y la portada del diario 16, claramente a favor de esa ley de reforma política. Y ocurre que una vez que se aprueba la reforma, es necesaria la legalización de los partidos, pero la presión internacional y la propia calidad democrática hacen que el gobierno Suárez decida también la aprobación de, o la legalización, mejor dicho, de todos los partidos, incluido el Partido Comunista de España, que se va a legalizar en abril de 1977, apenas 2 meses antes de la celebración de las primeras elecciones. Un sábado santo supone un momento realmente convulso en la transición, de tal manera que va a haber dimisiones dentro del gobierno, la dimisión de Pita da Silva, ministro de Marina, y una tensión muy fuerte entre el gobierno de Suárez y los militares. En el sentido que hemos visto la aprobación o la colocación de la bandera tradicionalmente española, monárquica para algunos, de las bandas roja, amarilla y roja. No todos. Pinchad en el enlace de Echanove. Antes de la celebración de las elecciones, fijaros la fecha que es muy importante, 14 de mayo del 77, entre la ley de la reforma política, después ya de la legalización del Partido Comunista, pero antes de la celebración de las primeras elecciones democráticas, se va a producir la renuncia de Juan de Borbón a los derechos dinásticos. Es cierto que Juan Carlos ya era el rey de España, pero la familia borbónica, la línea sucesoria, todavía oficialmente podría decirse que estaba Juan de Borbón. Juan va a renunciar en este acto, al que tenéis el enlace, a dichos derechos. Bien, las elecciones de junio del 77 son, como decíamos, las primeras elecciones democráticas, y aquí tenéis los 4 grandes partidos que se presentan. ¿Qué va a ocurrir? Que abajo tenemos los 2 partidos, por decir, tradicionales durante los últimos años. El partido de la oposición, el Partido Comunista de España, y abajo a la derecha, Alianza Popular, que va a ser en parte heredera de los gobernantes de la época franquista, o de por lo menos la derecha conservadora. Tenemos también movimientos de extrema derecha, como puede ser Fuerza Nueva de Blas Piñar, que van a tener una presencia todavía inferior. En cambio, en la parte superior, tenemos 2 partidos que van a mostrarse como una imagen más centrista dentro de cada uno de su ideología, con 2 personajes nuevos que van a suponer un cambio. Y eso va a provocar claramente, entre otras cosas, la victoria de la Unión del Centro Democrático, de la UCD, dirigida por Adolfo Suárez, y no la victoria, pero sí la victoria dentro de la izquierda del Partido Socialista Español, que obtiene prácticamente el 30% de los votos. PC y Alianza Popular no llegan al 10% de los sufragios, y como veis, Partido Socialista de los Pueblos o el Partido Democrático de Cataluña, con Convergencia, actual PDeCAT, el Partido Nacionalista, los regionalistas de diferentes zonas, con una participación que alcanza prácticamente el 80% del censo electoral. El resumen de lo que acabamos de decir. Y esta imagen, que es tremendamente simbólica, la llegada, después de tantos años, de tantas décadas, del Partido Comunista a la Cámara de Diputados. Ahí tenéis las principales personalidades del Partido Comunista, en este caso Carrillo, Dolores Ibarruri, o incluso la presencia de Rafael Alberti, como vemos en esta imagen Sartorius al fondo, en fin, las principales personalidades del Partido Comunista de España. Una imagen tremendamente simbólica. Y no solo una imagen simbólica como una fotografía dentro del Congreso de Diputados, sino una imagen exterior que está cambiando enormemente. No todo van a ser momentos buenos, sino que la transición democrática, no hay que olvidarlo, va a ser una transición muy dura. Va a haber momentos de muchísima tensión. En este caso, fundamentalmente relacionadas con los grupos de extrema izquierda, los grupos de extrema derecha, la cuestión autonómica y la crisis económica que desde el año 73 está afectando a todo el mundo, que va a tener su incidencia también en nuestro país. Aquí tenéis una serie de imágenes, comentaremos en clase y podréis repasar, en relación a esas complicaciones del periodo de la transición. ¿A esta señora le conocéis? Perdonad. Mejor, ¿verdad?
el funeral de los abogados laboralistas, por tanto abogados vinculados al Partido Comunista que habían sido asesinados en la calle Atocha de Madrid, una demostración de fuerza enorme del Partido Comunista, ya que muestra la capacidad de, por un lado, convocatoria y por otro lado, control de la población que realiza. Enlazar el vídeo y lo podéis trabajar. Y la cuestión autonómica, la vuelta de Tarradellas después de una serie de negociaciones que veis aquí están detalladas en esta diapositiva, ¿de acuerdo? El Estado autonómico, como poco a poco, perdonad, se va estableciendo. Bien, un aspecto fundamental de este tiempo son los pactos de la Moncloa, la decisión por parte de las autoridades españolas de, por un lado, reducir la inflación y por otro lado, repartir el peso de la crisis económica. Repartir el peso de la crisis económica, perdón, por medio del control de los precios y por medio de una reforma estructural de la economía española. ¿Vale? Estos son los integrantes, tanto fuerzas políticas como fuerzas sindicales, aunque no todo el mundo iba a estar a favor de estos pactos. Finalmente, en el año 78 se va a aprobar la Constitución, una Constitución que va a lograr el consenso de las fuerzas políticas tanto de izquierda como de derecha, va a lograr la existencia de una Carta Magna dentro de la cual pueda gobernar los principales partidos políticos. Se aprueba en el referéndum del año 78, 88%, en regiones incluso llegando al 90 o 95% de los síes, monarquía parlamentaria, poder militar bajo el poder civil, derechos, libertades, la religión en un plano secundario, ya no es un Estado no confesional, y el derecho de autonomía para nacionalidades y regiones. Este concepto de nacionalidades siempre muy debatido, fundamentalmente iba a hacer referencia a Cataluña y al País Vasco. Galicia, Andalucía, posteriormente han hablado también un poco de esa representatividad de la palabra. Imágenes, los autores principales de la Constitución, los padres de la Constitución, de los que se ha hablado tanto. Diferente cartelería. La firma de ese momento tan importante. ¿Qué ocurre? Que, como hemos visto ya en otras ocasiones, el desgaste del poder es alto. El souffle du pouvoir, que hemos visto en diferentes ocasiones, ¿verdad? De tal manera que Adolfo Suárez poco a poco va perdiendo el apoyo, primero de su propio partido y segundo del resto. Esta imagen es tremendamente sintomática de la soledad del gobernante. De tal manera que el 29 de enero del año 81 dimite. Una dimisión muy importante porque se provoca una tensión alta también y en la sesión de investidura del sucesor, por decirlo así, de Adolfo Suárez, que iba a ser Leopoldo Calvo Sotelo, también de su mismo partido político, se va a producir la entrada de los militares en el Congreso, de los militares y de la Guardia Civil. El teniente coronel Antonio Tejero va a ser el que dé ese golpe de Estado. Un golpe de Estado que debido a su fracaso va a lograr probablemente su efecto contrario. ¿Cuál es su efecto contrario? Pues como decimos aquí, el reforzamiento del sistema democrático. El papel del rey, controvertido quizá en la actualidad, pero clave a la hora de detener fundamentalmente a los militares, va a ser importante. El papel de la prensa, el papel de la propia población manteniendo la calma va a ser fundamental para que el golpe fracase. Aquí tenéis la entrada de Tejero en el Congreso, los rifirrafes que tuvo, los tanques que salieron a la calle fundamentalmente en Valencia, los principales responsables del golpe militar, la imagen del fotograma con el rey en el discurso por la noche y la reacción de la prensa, tanto durante ese día como en los días posteriores. Aquí está la llegada de la policía, el papel, la manifestación del día siguiente, multitudinaria, y finalmente el gobierno de Calvo Sotelo. Finalmente va a ser Calvo Sotelo elegido o presidente del gobierno, pero estamos en un momento ya tremenda debilidad de la UCD. De tal manera que una vez que dirige el papel de transición, va a llegar el año 82 con unas nuevas elecciones, en este caso en octubre, y la victoria electoral del PSOE, arrolladora, 202 diputados, va a suponer ya sí el final de la transición y el inicio de un tiempo nuevo, el inicio ya de los gobiernos propiamente democráticos del Partido Socialista y posteriormente del Partido Popular.